Hello, bendecida familia. Gracias por acompañarnos para que juntos saboreemos este delicioso programa, Delicias de la Palabra de Dios. Tenemos una base bíblica, se encuentra en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, hablando el Señor a través del profeta. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Isaías capítulo 55 versos 8 y 9 según la versión NTV. Para esta mañana tenemos una reflexión titulada El mantel y el milagro. Un nuevo ministro recién asignado a su primer ministerio para reabrir una iglesia en los suburbios de la ciudad de Brooklyn, New York, llegó a comienzos de octubre entusiasmado en sus primeras oportunidades. Cuando vio la iglesia, se encontró con que estaba en pésimas condiciones y requería de mucho trabajo. Se fijó en la meta de tener todo listo para oficiar su primer servicio en Nochebuena. Trabajó duramente reparando los bancos, alegrando las paredes, pintando, y para el día 18 de diciembre ya había casi concluido con los trabajos, adelantándose a su meta trazada. El próximo día, el 19 de diciembre, cayó una terrible tempestad que azotó el área por 2 días completos. El día 21, 4 días más tarde del inicio, el ministro fue a ver la iglesia. Su corazón se contrajo cuando vio que la iglesia estaba inundada, filtrando las paredes y el techo, causando una gran considerable retraso. Cayó de una pared frontal del santuario exactamente detrás del púlpito. El ministro limpió el desastre en el piso y no sabiendo qué más hacer sino posponer el servicio de Nochebuena, salió de su casa. Salió hacia su casa. En el camino notó que una tienda local estaba llevando o invitando a una venta de pulgas, ya que eran cosas usadas, como comúnmente se dice. La idea era con fines caritativos y decidió entrar. Uno de los artículos era un hermoso mantel hecho a mano, color hueso, con un trabajo exquisito de aplicaciones, bellos colores y una cruz bordada en el centro. ¡Wow! Era justamente el tamaño adecuado para cubrir el hueco en la pared frontal. Lo compró y volvió atrás camino a la iglesia. Ya para ese entonces había comenzado a nevar. Una mujer mayor iba corriendo desde la dirección opuesta tratando de alcanzar el autobús, pero finalmente lo perdió. El ministro la invitó a esperar en la iglesia donde había calefacción porque el próximo autobús tardaría 45 minutos en llegar. La señora se sentó en el banco sin prestar atención al ministro mientras éste buscaba una escalera, ganchos y otras cosas para colocar el mantel como una sábana en la pared, vamos a decir así. El ministro apenas podía creer lo hermoso que lucía y cómo cubría todo el área del problema. Entonces, él miró a la mujer que venía caminando hacia abajo desde el pasillo hacia el centro. Su cara estaba blanca como la hoja de un papel. ¿Dónde consiguió usted ese mantel?, preguntó la señora. La mujer le pidió revisar la esquina inferior derecha para ver si las iniciales EBG aparecían bordadas allí. Sí, allí estaban. Esas eran las iniciales de la mujer y ella había hecho ese mantel 35 años antes, en Austria. La mujer apenas podía creerlo cuando el ministro le contó cómo acababa de obtener el mantel. La mujer le explicó que antes de la guerra ella y su esposo tenían una posición económica cómoda. En Austria, cuando los nazis llegaron, la forzaron a irse. Su esposo debía seguir la semana siguiente, pero ella fue capturada, enviada a prisión y nunca volvió a ver a su esposo. El ministro la llevó en el auto hasta su casa y ofreció regalarle el mantel, pero ella lo rechazó diciendo que era lo menos que podía hacer. Se sentía muy agradecida, pues vivía al otro lado de la ciudad, en Staten Island, y solamente estaba en Brooklyn porque estaba en un momento que estaba haciendo una limpieza a una casa, estaba trabajando. Familia, amigos, qué maravilloso fue el servicio de Nochebuena. La iglesia estaba casi llena, la música y el espíritu reinaban y eran increíbles. Al final del servicio, el ministro despidió a todos a la puerta y muchos expresaron que volverían. Pero un hombre mayor que el ministro reconoció del vecindario seguía sentado en uno de los bancos mirándose al frente y el ministro le preguntaba por qué no se iba. El hombre le preguntó:
¿dónde usted ha obtenido este mantel que estaba en la pared del frente? Porque era idéntico al que mi esposa había hecho años atrás en Austria, antes de la guerra. ¿Y cómo podía haber dos manteles tan parecidos? Él le contó al ministro cómo llegaron los nazis y cómo él forzó a su esposa para irse para la seguridad de ella y cómo estaban supuestos a reunirse. Pero había sido arrestado, enviado a prisión. Nunca volvió a ver a su esposa ni su hogar en todos aquellos 35 años. ¡Wow! El ministro le preguntó si permitía llevarlo a dar un paseo. Se dirigieron en el auto hacia Staten Island, hasta la misma casa donde el ministro había llevado a la mujer 3 días antes. ¡Wow! Él ayudó al hombre a subir los 3 pisos de escalera que conducían al apartamento de la mujer. Tocó la puerta y presenció la más bella reunión de Navidad que pudo haber imaginado. Todo por el mantel. ¡Wow! Es una larga historia, pero es emocionante poder contarles este impacto, esta misericordia de Dios, porque muchas veces, ¿cómo podemos entender los propósitos de Dios hacer para esta pareja tantos años? Nuestra mente limitada no alcanza a entender que los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros y que nuestros caminos. Familia, amigos, aprendamos a confiar en la sabiduría de Dios. Esta mueve la voluntad y ella es buena, agradable y perfecta. Para esta mañana, el mantel y el milagro. Bendecido día.